Bueno, vamos a hacer nuestra práctica. Gracias por escuchar este video. Espero y sea útil y saquemos adelante lo que es la práctica llamada Proyecto Jugadores. La intención es utilizar como motor de base de datos lo que es el Postgres. Entonces, como primer paso, habría que bajar download Postgres. Y aquí en este sitio, que es el oficial de Postgres, aquí vemos el logotipo, nos iríamos a Windows y seleccionaríamos Download the Installer. Posteriormente bajaríamos la versión 11.2, Windows para 864 bits. Y el instalador está muy intuitivo, lo bajan, se aparece aquí en el Download y habría que correr el instalador de Postgres. Es muy importante que cuando lo bajen tomen nota de lo que viene siendo el puerto y el usuario que van a usar. Cuando ya está instalado, desde aquí yo tengo Windows 10 y aquí sería pgadmin, y aquí ya lo vemos. Lo seleccionamos y va a correr en lo que sería en la computadora local, y se ve a manera de un browser. Aquí en Postgres, para nuestra práctica, vamos a seguir la guía, como les menciono, que tengo aquí en el blog. Esta guía serían los pasos de nuestro proyecto, que son los mismos que voy a hacer en el video. Si quieren seguir la guía, lo pueden hacer aquí visualmente en el archivo compartido o seguir este video, que no es nomás que hacer los mismos pasos. Bueno, por ejemplo, sabemos que el de Django nos va a permitir usar motores de bases de datos diferentes, como en MySQL, Postgres, SQL, que es la intención de nuestra práctica, o también como podría ser el MySQL. Y también, pues recuerden que les he mencionado que también hay un video muy interesante en donde viene esta práctica muy completa. Yo lo estoy haciendo en 2 videos para reafirmar lo que estamos viendo en clase, en el que es el video de Ambro, y aquí está la liga. Pero bueno, siguiendo nuestra práctica, sería que tomemos nota de lo que sería el superusuario al instalar. Yo le tengo Postgres y el password le tengo SQL. Así como cuando instalamos MySQL y pusimos por ahí como superusuario root, que sería el administrador de la base de datos, al igual también se instala el password, que es la persona que va a poder utilizar la base de datos o el administrador de la base de datos. Aquí el Postgres, cuando siguieron la instalación, les indicó el puerto por el cual trabaja Postgres, que es el 5432. En la guía yo copié del instalador en mis notas donde se instaló, hice copy paste de una de las pantallas del asistente de instalación para tenerlo en mis notas, y aquí dice el puerto en que se instaló, el usuario que puse, el superusuario que fue Postgres,
Claro que no está lo que es el password. De ese pues tomamos nota. Entonces, para poder utilizar de Django con lo que sería Postgres, es importante instalar un conector. Este conector lo podemos bajar de internet y es llamado PSI COP G2 según la versión que ustedes estén utilizando. Puede ser con el pip, que lo instalen como PSI COP G2, o sea, Windows R, ventana de comandos, y pongan install y el nombre del conector, que sería PSI COP G2, deletreado, ¿verdad? PSI COP G2, enter. Yo hice la instalación del archivo, o sea, bajé el archivo, como aquí lo pueden ver. Y luego ya lo instalé, que sería otra manera que ya está aprobada. Bueno, dijimos que para entrar al visor gráfico ponemos pgadmin. Aquí está mi perrito, mi perrita. Disculpen. Entonces, pgadmin, al entrar ahí, tenemos lo que es el visor gráfico, por así decir, de nuestro motor de base de datos. Ponemos doble clic y ponemos create y vamos a crear nuestra base de datos. En este caso le vamos a llamar jugadores. A nuestra base de datos de nuestro proyecto. Le ponemos grabar y nos va a crear la base de datos hecha en Postgres. Si se fijan aquí en Database había una base de datos que era la que está por default y ahora ya aparece la de jugadores que va a usar nuestro proyecto. Ok, entonces aquí en la guía dice que después de que abran su visor gráfico y hayan hecho la base de datos que se llama jugadores, pues vamos a empezar nuestro proyecto. Y para eso, en nuestra ventana de comandos, vamos a poner los pasos o el comando más bien, que les vuelvo a reiterar. Aquí está. Es, oh, perdón. No sé qué es. Aquí cerró el Evernote. Ahora que lo tenemos aquí. Aquí teníamos que el primer paso es crear nuestro proyecto. ¿Sí? Entonces, abrir la ventana de comandos sería el paso 1, el paso 2 es crear nuestro proyecto jugadores y para eso vamos a utilizar Django, admin, start, project, jugadores, enter. Aquí tenemos que es project. Bueno, como lo estoy abriendo desde el, lo voy a corregir para que cuando tengan el archivo compartido no tengan ese error. Aquí lo voy a corregir, es project
con J, Project. Bueno, ya de que está hecho nuestro proyecto, en el Pichar, si abrimos el proyecto, que es jugadores, se creó la carpeta jugadores con una subcarpeta jugadores y un archivo manager.py. Sus archivos init, setting, URLs, prácticamente con ese comando fue lo que nos creó ya la estructura del proyecto. Como paso número 3 de nuestra guía es crear una carpeta apps para las aplicaciones. Para crear una carpeta, pues desde la ventana entramos a jugadores, podría ser una manera, y md para hacer una carpeta por comandos apps, enter. Si ponemos un dir diagonal p, vemos que ya tenemos la carpeta jugadores. Y aquí en el proyecto ya tenemos la carpeta apps, que también podría haber sido hecha con el botón derecho del mouse, new, nuevo directorio. Bueno, ya que se hizo, seguimos los pasos y el paso número 4 ya está hecho. Pero si se fijan, aquí sería entrar a la carpeta apps, ¿sí? Aquí dice. Entonces, para entrar a la carpeta sería que nosotros pongamos cd apps y ya estamos en la carpeta. Estando en la carpeta, dentro de ella dice el paso número 5, crear nuestra aplicación. Para crear una aplicación usamos el comando de Django johnadmin startup cruz jugadores. Entonces puedo copiar esto, copiar el comando, ¿sí? De Django admin startup cruz jugadores. Este va a ser el nombre de nuestra aplicación, cruz jugadores. Y lo estamos haciendo dentro de la carpeta que acabamos de crear, apps. Ponemos enter. Entonces esperamos. A ver, algo hicimos mal. Ya start. No sé si este espacio esté generando problemas. Los jugadores. Sí, ese espacio aquí se los voy a corregir. No debe de llevar espacio, sino el comando no corre. Entonces ya, si yo si yo pongo un dir diagonal p, puedo ver que está la carpeta cruz jugadores y puedo ver que si entro el Pichar a jugadores, está en apps, tengo la aplicación con los archivos correspondientes que creó el comando que acabo de ejecutar, el de startup cruz jugadores. ¿Qué paso sigue? Bueno, ir a pgadmin y hacer nuestra base de datos jugadores. Bueno, creo que la hicimos al principio del video y no olviden que desde aquí, en mi caso, yo tengo el Pichar, lo que es el Windows 10 y con pgadmin se corre un browser y aquí tenemos clic, botón derecho del mouse y create database, lo que sería correspondiente en MySQL a un create database, nombre de la base de datos, y ahí ya está la base de datos. Siguiendo la guía, ya que podemos hacer el paso número 7. Voy a hacer dos videos. Este es un video
que no va a usar los templates, pero vamos a, en el video 2, lo vamos a usar lo que es una carpeta statics para archivos estáticos y una carpeta create para templates. Entonces, esta carpeta, estas dos carpetas las vamos a hacer de una vez en la carpeta jugadores. Entonces, si se fijan, aquí está static y templates. Entonces, aquí me voy a ir, me salgo de apps y pongo md. Vamos a crear la carpeta static y vamos a crear la otra carpeta que se llama templates. Ok, y aquí ya si ponemos un diagonal dir diagonal p, podemos ver la carpeta apps, la de jugadores, la de static y la de templates. Aquí, si abro la aplicación, vemos todo lo que es las ramificaciones del proyecto, que si vemos aquí en este nivel está la carpeta apps. Dentro de apps está la aplicación CRUD jugadores, por eso tiene sus archivos generados, el init, el admin, el models. Jugadores se creó al hacer la aplicación, al hacer el proyecto, perdón, con el start project y el archivo manage. Y las dos carpetas que acabo de hacer dentro de, de nuestro proyecto, que es start, static y template. Siguiendo la guía, dice que en la carpeta static vamos a estar haciendo archivos CSC y archivos JS, que son archivos para darle diseño a nuestra aplicación que usaremos en el video 2. Bueno, en templates estarán plantillas. Hay que hacer un archivo que se llama init.py en la carpeta apps. ¿Sí? Entonces me voy a ir al proyecto y en la carpeta apps voy a hacer un nuevo archivo de Python que lleva init no le pongo la extensión porque pues aquí la va a poner por default y ya tengo el archivo init.py dentro de lo que sería la carpeta apps. A ver, apps, ok, checando, está dentro de la carpeta. Si se fijan, en apps está la carpeta CRUD jugadores, que es la aplicación, y el archivo init.py, que dice en nuestra guía que es importante hacer el archivo init.py, es dos veces .py en la carpeta apps. Después podemos ir al settings a registrar la carpeta de templates con lo que viene siendo la librería os.path.join base dir. Con esto especificamos que tenemos un directorio de templates en el archivo settings. Y también la carpeta statics la vamos a definir también en el archivo settings, pero en la parte de statics. Entonces vamos a hacer lo del templates. Nos vamos a settings, nos vamos a templates. En templates vamos a la sección de que es el paso 8 de nuestra guía. Aquí en templates, en dirs, vamos a ponerle os.path.join
join base dir, perdón, base dir, coma, de comillas sencillas, templates. Ok, ahí está. Ahí está registrado. El paso número 9, que es muy importante y que es el objetivo de nuestra práctica, es decirle al Django que vamos a utilizar otra base de datos, no la que él marca por default cuando hacemos un proyecto, que puede ser la SQLite 3. Aquí vamos a utilizar la base de datos, en este caso como backend, va a estar como base de datos el Postgres. Entonces aquí sería que vamos a usar Postgres SQL. Postgres SQL. Y algo que me faltó mencionar es de que tenemos que tener un conector, que de hecho, no, sí lo mencioné, un conector que es el COP-PG 2. El COP-PG 2, el PCI COP-PG 2, es utilizado para que se pueda conectar con el Postgres SQL. Pero también necesitamos darle el nombre, ya no por default que trae aquí el SQL Lite 3. Aquí le vamos a decir el nombre de la base de datos que hicimos en Postgres, que es jugadores. ¿Ok? Ese es el nombre de nuestra base de datos. También debemos de decirle el user, el usuario, el superusuario que creamos cuando instalamos y que dijimos que deberíamos de tener siempre notas de qué usuario pusimos. Yo le puse Postgres, que se generó al hacer la instalación. Le ponemos coma. Y luego hay que poner el password que pusimos. El password. Yo le puse SQL. Coma. Hay que poner el host. El host. ¿Sí? Que vamos a tener como localhost, que es en nuestra computadora local. Y el puerto por el que trabaja el Postgres. Y sabemos que el puerto que usa es el 5432, que nos lo marcó al hacer la instalación, qué puerto era el que se estaba utilizando. Aquí nos falta una coma. Siempre que nos marque en color rojo, sabemos que algo tenemos mal por ahí. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí me está marcando un error. No sé si sea la coma. Tenemos mail, user, password, host, localhost, el puerto.
Este es el final, la otra llave. Aquí seguimos con un error. A veces nos falta una coma. Name jugadores, user Postgres, password SQL, host localhost. Voy a volver a escribir esto. Local host, localhost, coma. Aquí me siguen marcando. Ah, es que aquí tenemos una coma. ¿Sí? Este es este. No sé qué error tengo aquí. Ah, ok. Es que es localhost, dos puntos. Y la comilla. Y aquí en el puerto volví a hacer el mismo error. Ay, bueno. Entonces ya después de esto, sigamos la guía. Hay que ir a... Ya está lo de la base de datos que vamos a usar, el motor de base de datos que vamos a utilizar. Vamos a registrar la otra carpeta que hicimos, porque si se recuerdan, hicimos la de templates y la de statics. En lo que es el settings, que es el settings, que está en la parte de aquí abajo, en static URL. Aquí vamos a agregar una línea más, que es start static, perdón, static file, John bajo dir igual a lo que viene siendo como indicamos, ¿verdad? Una ruta más con la librería os.path. .join base dir, que le estamos especificando una carpeta llamada static, que tenemos por ahí también en nuestro proyecto, que fueron las dos que creamos aquí, la de static y la de template. La de static está aquí registrada igual con la librería os.path join base dir static, y la de templates también está registrada en lo que viene siendo aquí en la área de templates del settings. Esas dos carpetas ya están registradas. Bueno, siguiendo la guía, aquí ya es el momento en que podríamos generar nuestras tablas que se observan en el paso número 11, que aquí sería agregar el comando que vamos a correr para que se generen estas tablas en la base de datos jugadores. Entonces sería aquí irnos a lo que es la ventana de comandos, y en la ventana de comandos vamos a correr el Python manager.py make
A ver, se me hace que estamos en el directorio mal. Aquí está mal escrito. Manage. A ver, vamos a ver. Debe ser aquí. Así es en la carpeta jugadores. Parece ser que tenemos un error. Dice que Manager Execute Line Sys de Django Startup. Bueno, aquí vamos a ir a lo que es... nos faltó registrar la aplicación. Este paso no lo salteamos. Hay que registrar la aplicación en la sección de aplicaciones. Donde está del settings. Templates. Aplicaciones. Aquí. Con comillas vamos a poner apps.crud jugadores. Recuerden que ese fue el nombre de nuestra aplicación. Pues ahora sí, creo yo que ese sería el error. Dentro de apps es donde vamos a correr manager.py make migration. A ver, no puedo manejar. A ver, vamos a ver. Ahí dejamos un error postgres.ok. Tenemos un error de Django backend. Ok, lo olvidamos en database. En donde está database backend. Chequemos que aquí backend Postgres SQL engineer name jugadores user Postgres password SQL localhost port 5432 de Django DB backend. Aquí vamos a ver cd apps. Ok, porque no está dentro de apps, está en manager. Entonces, Python manager.py make migration. Sigue saliendo un error de Django backends donde Oracle Postgres SQL. A ver, vamos a sacar el error. Postgres manager jugador. Aquí está mal escrito. Jugadores. Entonces, vamos a ver. Debe ejecutarse dentro de la carpeta jugadores porque ahí está el archivo manager.py, manage.py. Seguimos con otro error. Postgres. Parece que está mal escrito. Postgres. Está mal escrito. Aquí está mal escrito, chicos.
Postgres. A ver si es eso. Dice dónde sigue marcando aquí Oracle Postgres SQLite. Postgres dice que no encuentra el módulo. Postgres PCI COP G2 PSI COP G2 PSI COP G2 Postgres SQL. Aquí está Postgres SQL. Estaba aquí mal, o sea, no está completo el nombre del motor de base de datos. Entonces aquí ya corremos. También tenemos otro error. Aparte, creo que todavía no hemos hecho el archivo init, que es el paso 7. Si está hecho el archivo init dentro de lo que viene siendo la carpeta apps. Aquí está el archivo init. Si está. Dice que no existe la base de datos jugadores. A ver, jugadores. Ahí está mal escrito. Jugadores. Disculpen que no les pongo stop, pero bueno. Espero que sirva de algo, ¿no? Entonces ahí ya corrió. Ya sacamos todos los errores. Entonces, concluyendo, lo que hicimos es ver la guía y es haber bajado el archivo de conector de Postgres, instalarlo, instalar Postgres, tener cautela con el superusuario y el puerto y el password, tomar nota. Posteriormente hicimos nuestro abrir la ventana de comandos, primer paso. Hicimos de Django John Admin Start Project, jugadores, que es iniciar nuestro proyecto. Hicimos una carpeta dentro de jugadores llamado apps. Entramos con cd apps y ahí posteriormente habíamos creado ya una base de datos en Postgres, que si se fijan aquí nada más fue botón derecho del mouse, Create Database. Y luego aquí ya como siguiente paso creamos dos carpetas dentro de la carpeta jugadores, que fue la de static y la de templates, que aquí las podemos ver en el proyecto. Disculpen un poquito que tengo que conectar mi computadora. Entonces, ahí se crearon esas dos carpetas. En la static vamos a crear archivos JS, a poner archivos CSC y JS. Y el paso número 7 es crear un archivo dentro de la carpeta apps llamado init.py. Es 2 veces -init.py, que está aquí.
Si se fijan, aquí está dentro de la carpeta apps, init-punto.py. Este archivo está en blanco. Seguimos con la guía, que es el paso 7. El 8 es ir a registrar las dos carpetas. La de templates es con esta línea dirs os.pathJoin var_cdir templates. Y también nos fuimos al siguiente paso. También hay que registrar posteriormente la carpeta statics, que eso se hace abajo en la parte del settings. Aquí en la parte de statics url static agregamos esta línea static file dirs os.pathJoin var_dir static. Ahí declaramos estamos diciendo que usamos dos carpetas. Y luego en database borramos lo que era el SQLite, la borramos, que es la por default, y agregamos aquí Engineer. Hay que escribir correctamente, ahí tuve varios errores con el Postgres SQL, que es el motor de base de datos, y su conector PCI COP G2, el nombre de la base de datos, el user que hayan puesto, el password, el host, localhost y el puerto por el que trabaja el motor de base de datos Postgres. Después debemos registrar nuestra aplicación y acordémonos en dónde la tenemos. Hicimos nuestra aplicación, se llama CRUD Jugadores, pero está dentro de la carpeta apps, entonces se le pone apps.crudjugadores. Ya posteriormente corrimos ahí fue el resumen, ¿no? Entonces ahí yo ya habría que poner, considero yo, en la guía que se corre, que falta en la guía, lo voy a agregar, sería poner que hay que correr el main migration en este paso, en el paso 11. Como el archivo está compartido, pues ahí van a reflejar ese cambio. Y hay que correr las migraciones, ¿sí? Y deben ser dentro de la carpeta Python. Ok, entonces ahí ya está. Usamos ese otro comando. Voy a copiar rápido para que en la guía compartida lo tengan. Y si me voy a ir aquí a lo que tengo abierto mi pgadmin, en jugadores, en esquemas, debo de tener tables. Las tablas creadas. A ver, vamos a ver. Jugadores. De hecho, no se han hecho las migraciones. Vamos a ver aquí. Perdón, migrate.
¿sí? Que fue un error. Ahí ya se hicieron las migraciones. Entonces vamos a corregir aquí el archivo, que este comando está mal. Aquí el comando que se ejecutó es este. ¿Sí? Lo ponemos aquí. Esos son correr estos dos comandos. Correr estos dos comandos. Ya que estamos corriendo, ahora sí debemos de tener en pgadmin, si abrimos la base de datos, jugadores, debemos de tener tablas, esquemas, aquí también podríamos hacer un refresh. Esquemas, a ver, vamos a ver aquí, pgadmin, jugadores, y aquí en tablas ya las tenemos, que son estas. Estas son las tablas que se generaron. Si yo quiero abrir una tabla en específico, pues doble clic y aquí podemos ver que tiene dos campos, autentificación de permisos, esta tabla aquí en el cuadrito. Podemos ver que tiene el ID, el name, diferentes tipos de campos que genera la aplicación. Bueno, ya que hicimos esto, seguimos la guía y aquí espero que ya esté actualizada. Dice correr Make Migration y Migrate para ver las tablas de nuestro proyecto que se visualiza en la pantalla anterior. Migration, y aquí es Python Migrate. Python Manage, que ya lo pusimos ahí. Ahí está, que ya se hizo. Luego, ahora sí podemos correr el servidor, que es el paso 12. Sería, ya que se hizo aquí, podemos poner Python Manager.py server. Corremos el servidor. A ver, tenemos un error. Está mal escrito. Manage. Ahí está. Y aquí tenemos nuestra dirección de nuestro servidor local. Podemos ponerlo aquí. Y ya vemos que debe de correr la aplicación. Bueno, hasta ahorita la aplicación yo podría ir al admin, que acuérdense que ese lo debe estar, y en el admin pues aquí tendríamos que poner un username del usuario del sitio y un password, ¿verdad? Pero vamos a seguir nuestra guía y vamos a hacer, podemos crear nuestros modelos y después crear lo que sería el superusuario. Aquí yo hago una explicación de lo que son nuestros modelos. Por ejemplo, es crear en el archivo models. Estos serían
librerías que tenemos que importar para crear aquí nuestros modelos. Serían dos modelos, el de deportes y el de jugador, así tal cual. Entonces si lo copiamos, por supuesto pueden copiar este código. Ya está listo el modelo. Me voy a jugadores y en lo que viene siendo en CRUD jugadores en models, puedo borrar esto y copiar el código que está ahí en la guía y dar una explicación, ¿verdad? El campo ID va a ser un campo de tipo integer field. Si se fijan, ponemos model punto y luego el tipo de campo va a ser primary key, va a ser una llave primaria de true. El nombre va a ser char field de tamaño 20. Una tabla jugadores donde va a traer el ID, model integer field, primary key. Va a tener el nombre, nombres del jugador, char field, apellido, char field, fecha de nacimiento, date field, email, con el tipo de campo punto email field para que lo valide. Deportes, model foreign key, este va a ser una llave foránea porque la va a tomar de la tabla deportes, que es la que tenemos acá, deportes, y los parámetros que podría decir que se ponen por default, los principales, ¿no? Aquí es si hay se borra en cascada, lo haga en los modelos. Entonces, siguiendo la guía, después de esto, podemos correr lo que es Python Manager Migration para que nos cree los dos modelos y lo hacemos de la siguiente manera. Corremos el comando. Obviamente debe de ser, aquí voy a parar el servidor con control C, debe ser con dentro de la carpeta jugadores, porque no se les olvide que el archivo manage.py está dentro de la carpeta jugadores. Y aquí ya se crearon dos modelos, el modelo deportes y el modelo jugador. Si yo voy a lo que viene siendo el pgadmin, jugadores, debe tener dos tablas más, ¿sí? ¿Verdad? Si ponemos aquí las tablas, debemos de tener la de jugadores y la de deportes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a poner un refresh. Voy a volver a entrar aquí. Servers, database, jugadores. Y aquí tenemos las tablas. Tenemos 10 tablas. También hay que checar que nos faltó por correr lo que es main migration y el migrate. Para que lo podamos ver en la base de datos. ¿Sí? Y ahora sí ya está. De hecho, en la guía también dice corre manager.py, jugadores. Y ahora sí dice abre el pgadmin y debes de tener CRUD jugadores deporte. Le agrega CRUD jugadores porque es el nombre de nuestra aplicación y deporte es el nombre del modelo. CRUD jugadores, jugador es el nombre del otro modelo. Entonces lo ponemos aquí. Nos vamos a pgadmin. Vamos a ver si tendríamos aquí.
Al abrir jugadores ya presentó las dos tablas más. Bueno, voy a hacer lo que es, no sé, aquí voy a volver a entrar al servidor. Aquí está jugadores. Y si se fijan, jugadores ya tiene 12 tablas. Aquí está cruz jugadores. Si vemos aquí, podemos ver los campos que tiene. Apellido, fecha de nacimiento y email. Jugadores, y tenemos la de los deportes. Club Deportes, aquí está. Y vemos los campos de Club Deportes, es ID y nombre del deporte. Siguiendo la guía, aquí podemos ver que en nuestro proyecto hay una carpeta que se generó automáticamente con los comandos immigrate, en donde podemos ir a nuestro proyecto y aquí está migration, que aquí representa todo el código generado para hacer la migración de lo que son los campos y de nombre y de los fields, los campos de la tabla jugadores. Bueno, a continuación vamos a insertar registros. Podemos hacerlo desde el shell, con el comando shell. Vamos a hacerlo aquí desde la base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a poner que es ciclismo. Un deporte. El deporte 2, que es, perdón, es fútbol. El deporte 3, que sea natación. El deporte 4, que sea atletismo. Etcétera. Bueno, y ahí ya tendríamos los registros de deportes. Ya se guardan automáticamente. Si yo hablo jugadores, pongo rayito, le pongo las rejillas, no tiene nada. Si yo hablo deportes, le pongo la rejita. No se guardaron. Aquí se tiene que poner salvar. Bueno, disculpen. Natación. Fútbol. Ciclismo. Aquí yo creo que tenemos que poner guardar. Ok, guardados con éxito. 4. Atletismo. Le ponemos guardar y ya está guardado. Porque si no, no guarda los deportes, no guarda los registros. Entonces, si yo me voy a cruz jugador, pongo la rejita, veo que no tengo ningún registro. A ver, me voy ahora a Club Deportes, pongo la rejita y ya debe de estar guardados los registros. Bueno, ahí vamos bien.
Luego 15. Para iniciar sesión debes crear un superusuario. Y pues esto es importante porque es el que va a administrar el sitio. Para esto vamos a correr el comando python manager.py create super user. Entonces aquí lo voy a poner y ahí está. Debemos de tomar nota del superusuario que van a poner, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a poner Salvador 1 y anotarlo, poner un correo electrónico, poner un password, tomar nota del password, volver a teclearlo, ok, y ahí está con éxito. Podemos enseguida, ya después, siguiendo los pasos, correr el servidor y pues siempre se corre el archivo manage dentro del proyecto. Entonces es python manage.py un server. Corremos el servidor y aquí ya tenemos que lo podemos copiar. Entonces me voy al servidor. Bueno, a veces lo puedo pegar, puedo entrar, ponerle el admin y aquí podemos ponerle que el superusuario, yo le puse Salvador 1 y le puse como password Rodríguez 1. Entonces ahí está. Aquí ya está nuestro sitio. Sí. Por ejemplo, user Salvador 1, ahí está el usuario. En home, los grupos, home, user. Aquí los tenemos. Autentificación. Home. Aquí va a ser un refresh porque no se están viendo los modelos. No sé si tenga algún error. Voy a cerrar el servidor. Lo voy a correr. Se supone que ya tenemos modelos. Pulsé. Pegamos. Ponemos el admin. User, Salvador. User, home. Mis acciones. Visite el sitio. No se ven los modelos. Vamos a ver qué nos falta aquí en la guía. Veamos la URL. Aquí debería de aparecer ya en nuestro sitio lo que sería Cruz Jugadores, Deporte y jugadores. ¿Sí? Aquí vamos a ver si aquí nos está afectando que tengamos la base de datos cerrada.
Vamos aquí. Si ya se crearon los modelos, ya están las bases de datos, las de superusuario, un servidor. Está corriéndose sin los modelos. User. Aquí es para crear un usuario. Los grupos. Aquí están los grupos. Home. No sé por qué no veo mis. A ver, voy a cerrar el internet. Voy a cerrar pgadmin. Voy a control C. Cerrar el servidor. Correrlo. Entrar al internet. Al navegador. Control C. Pego. Entrar al admin. Sigo sin verlos. Falta registrar el modelo. ¿Sí? Aquí dice copiar la URL y agregar admin. Entonces, aquí lo que nos está pasando es que en el settings no están agregados los modelos. De hecho, aquí se dio una explicación, pero falta registrar los modelos. Sí, en el admin. Entonces aquí en lo que es el PC jugadores en el admin, aquí debemos de registrar nuestros modelos. ¿Sí? Por eso nos está causando error. ¿Cómo se registra un modelo? Para registrar un modelo, se hace de la siguiente manera. Aquí en el admin, en el admin, en el URL, en el admin, debemos de registrar nuestros modelos. Recordemos el proyecto universidad, cómo está registrado, el que tiene 3 tablas. Universidad. Lo abrimos para checar en el admin cómo se registra los modelos. Entonces aquí sería en el proyecto jugadores, en el admin, tenemos el modelo deportes y tenemos el modelo jugador.
tenemos matrícula y aquí tenemos el registrar en el sitio deporte y jugador. ¿Sí? Entonces, eso considero que es lo que nos está faltando. Bueno, ya que está esto, vamos a ver si nos funciona. Corremos el servidor. Anotamos la ruta. Y si ponemos admin, y ahora sí ya trae. Entonces aquí en nuestra guía hay que agregar eso. ¿Sí? Aquí en este paso, después de crear, aquí vamos a poner que es necesario aquí una nota. Es necesario registrar en admin nuestros dos modelos. Entonces ponemos aquí esto. Este código. No, perdón. Aquí estamos. Aquí está el código. ¿Sí? En el archivo admin de nuestro proyecto. Entonces aquí vamos a hacer un recorte de la pantalla. Ok, ahí ya quedó. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el video. O bueno, nada más tomar en cuenta que si cuando lo corren ya va a estar deportes, y para evitar que aparezca esto de object tendríamos que agregar este código al modelo. Por ejemplo, estos son dos ejemplos que hicimos de la carpeta de alumnos, de curso y de matrícula. Entonces aquí vamos a utilizar este código, que es el que nos va a ayudar a que no aparezcan los objects. Entonces tendríamos que ponerlos en el modelo, definir un procedimiento string. Lo mejor sería que despliegue nada más nombre, y aquí en jugadores poner, como lo hemos hecho en los otros proyectos, aquí está la guía, esto para que aparezca el nombre. ¿Sí? Vamos al proyecto,
Aquí lo pegamos. Y ahora sí. Bueno, aquí tenía corriendo el servidor, lo vuelvo a correr. Copio la dirección. Y ahora sí ya no va a aparecer. Si le ponemos admin, aquí en deportes, voy a aparecer los deportes. Y si me voy a jugadores, no tenemos agregado ningún jugador, pero aquí agregamos uno. Cualquier fecha, un correo electrónico, y aquí seleccionamos un reporte y lo salvamos. Bueno, chicos, tuve muchos errores, disculpen, pero ahí más o menos quedó la práctica. Pueden seguir el video o pueden seguir la guía. Esa es la primera parte del proyecto. Vamos a agregar vistas, formularios, las URL, etcétera. Hasta ahí queda el primer video. Gracias por si lo escucharon y disculpen los errores nuevamente.